Madre mía, la que se ha liado con Ander Ercel y Kerem Bürsin. De verdad, todavía no salimos de una y ya nos meten en otra. Si pensábamos que ya lo habíamos visto todo con estos dos, agárrense porque esto va a ser fuerte. ¿Qué ha dicho Ande de Kerem que ha puesto patas arriba las redes sociales y a todos los fans en modo frenesí? Pues miren, la cosa es así. Últimamente se venía rumoreando mucho sobre si su relación había vuelto a la vida, si solo eran amigos, si la química seguía ahí, un montón de especulaciones. Y claro, cada foto, cada me gusta, era analizado con lupa. Pero lo que ha soltado Ande, o más bien lo que ha dejado caer, porque a ella le gusta el misterio, ha sido uff. En una entrevista reciente le preguntaron directamente por Kerem. Y en lugar de salir por la tangente o soltar un "somos solo amigos" de manual, ella se marcó un comentario que dejó a todos helados. Dijo algo así como: Kerem es una persona increíblemente especial en mi vida, y lo que vivimos fue algo que siempre llevaré conmigo. ¡Boom! Algo que siempre llevaré conmigo. A ver, ¿qué significa eso? ¿Que se llevan siempre? Porque eso no suena a amistad de uy, qué bien nos llevamos. Eso suena a algo más profundo, a un recuerdo que pesa, a una conexión que va más allá. Para ser honestos, cuando escuché eso, mi cerebro explotó. ¿Está diciendo que todavía hay algo ahí? ¿Que lo que tuvieron fue tan fuerte que la marca es imborrable? Muchos dicen que Ande está jugando con fuego, que está avivando las llamas de la esperanza de los fans que los quieren ver juntos de nuevo. Pero yo sospecho que quizás no sea solo eso. Quizás ella está siendo sincera, está reconociendo la importancia que Kerem tuvo y tiene en su vida. Y es que, seamos sinceros, su relación fue un torbellino, una historia de amor que conquistó a medio mundo. Verlos juntos en la pantalla, y luego en la vida real, era pura magia. Y es que si lo piensas, esa frase es como un puñetazo directo al corazón de los Andemirs. Les está dando alas para soñar, para creer que una reconciliación es posible. Pero también para aquellos que creen que ya pasaron página, les está diciendo que la huella quedó. Y eso, señores y señoras, es un salseo de los buenos. Lo que yo creo que está pasando es que Ande está siendo súper inteligente. No está confirmando nada, pero tampoco lo está negando. Está dejando la puerta abierta, permitiendo que la conversación siga viva. Y eso en el mundo de la farándula, es un arte. Es mantener el interés, es seguir estando en boca de todos. Imagínense la presión que deben sentir estos dos. Por un lado, la prensa y los fans pendientes de cada movimiento, y por otro, sus propias vidas, sus caminos. Pero el hecho de que Ande hable así de Kerem, después de todo lo que ha pasado, dice mucho. Dice que la conexión existió, que fue real y que la significó. Y claro, ahora todos nos preguntamos, ¿esto es un intento de volver? ¿Está Kerem igual de ilusionado con el recuerdo? ¿O es simplemente una forma elegante de recordar un capítulo importante de su vida sin comprometerse a nada? La verdad es que la ambigüedad es lo que más enciende la chispa, ¿no creen? Yo personalmente creo que si dijo eso, es porque algo de verdad hay en el sentimiento. Nadie suelta así una frase tan cargada de significado si no es porque realmente lo siente. Y ver cómo se inflaman las redes sociales con esto, ver cómo los fans empiezan a especular de nuevo, a crear fanfics mentales, es la prueba de que la química entre ellos es algo que, definitivamente, no se ha ido a ninguna parte. Pero bueno, al final, solo ellos dos saben la verdad. Y nosotros, como buenos observadores del mundo del salseo, solo podemos esperar y especular. Lo que sí está claro es que Ander Ercel sabe cómo mantenernos pegados a la pantalla. Y ahora la pregunta del millón para ustedes: ¿creéis que la frase de Ande sobre Kerem es una indirecta para una posible reconciliación, o solo un bonito recuerdo?